Nuestro informe central de la mano del Bicho Amaral, al que titulamos Los peores de la clase, porque, bueno, vamos a estar poniendo bajo la lupa a quienes, a los dirigentes de FENAPES, del Sindicato de los Profesores de Enseñanza Secundaria. Y esto articula muchas de las razones por las cuales también las encuestas, ¿te acordás que le mostramos a Richard Reed, ¿no?, que posicionan a los sindicatos como los que tienen la peor imagen de todas las instituciones, por debajo de los militares, de los policías, de los partidos políticos, los sindicatos, ¿no?, la mayor desconfianza. Y estas cosas precisamente son las que abonan la desconfianza. Acá vas a encontrar un combo que tiene de todo, ¿no?, de anteponer intereses sectoriales o corporativos a lo que es la vocación docente, olvidándose de lo que debería ser lo primero, que es los chiquilines, los alumnos, para enseñarles, y muchas veces también con algunas actitudes que rozan lo delictivo, ¿no? Acá parece que es mucho más importante ir a una reunión sindical que ir a una clase. Es más importante asistir a una reunión que asistir a dar una clase, y se perjudica el estudiante. Pero no solo eso, sino después, ¿no?, con la truchada de pretender justificar esa ausencia. Sí, para no perder el jornal. Claro, el pero aparte sueldo. haciendo trampa de manera irregular y después tapando todo para que no se sepa. Mirá qué lindo ejemplo de docencia, ¿no?, que nos están dando los representantes del sindicato. Bueno, por eso los peores de la clase en este informe, porque todo se sabe. Una ex directora del Liceo 1 de San José destapó una olla y hoy el Parlamento y Secundaria investigan la justificación irregular de inasistencias a dar clases por parte de varios dirigentes sindicales de la enseñanza. Claramente aquí hay una situación generalizada, que se conoció en primer lugar por la situación particular de Slamovich. Todo empezó precisamente con el caso del vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Marcel Slamovich, que entre los años 2016 y 2017 presentó en el Liceo 1 de San José, donde daba clases de historia, varios certificados para que le justificaran inasistencias. El problema era que Slamovich faltaba para asistir a actividades sindicales, pero pedía que se lo justificaran como horas dedicadas a actividad docente. Y quien lo denunció fue la exdirectora del liceo, Miriam Arnejo. El docente trabajaba acá con nosotros en el liceo. 2016 faltó una cantidad de días a dar clases y presentaba un documento que tenía, ¿verdad?, como rótulo FENAPES, PIT-CNT, CESEU. La solicitud de la justificación era por artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario. El artículo 70.10 establece que se puede justificar las inasistencias para actividades encomendadas por el propio Consejo de Educación Secundaria o para participar de las asambleas técnico-docentes, que son ámbitos del propio secundaria, en donde los docentes interactúan sobre temas pedagógicos, pero nada dice el Estatuto del Funcionario Docente en relación a la licencia sindical. Pero nada dice el Estatuto del Funcionario Docente en relación a la licencia sindical, que se regula por otra ley, que es la Ley de Libertad Sindical y los convenios que al respecto han suscrito los sindicatos con las autoridades de la educación. Todo el año presentando ese formulario, a mí me llamaba la atención que se justificara por 70.10, pero como hablaba de un convenio establecido entre el Consejo y FENAPES, se justificó. Sin embargo, ese convenio no existe. Cabe acotar que Slamovich, por su calidad de dirigente nacional de FENAPES, contaba con 18 horas semanales de licencia sindical. En esos casos, las horas son elegidas a principio de año e inmediatamente se asigna un suplente, de forma tal que queden cubiertas para que los alumnos tengan clases y tanto el dirigente como el suplente cobren sueldo. Pero además, Slamovich tenía 20 horas semanales de clases que dictaba entre los días miércoles y jueves, 10 horas por día, a las que faltó varias veces, supuestamente para asistir a reuniones sindicales, pero pretendía que se justificaran como actividades docentes.
¿Para qué las utilicé? Las utilicé para ir a la elección de horas de delegado sindical, las utilicé para ir a reuniones de bipartitas, para ir a luchar, para ir a conflictos donde había situaciones conflictivas, a intentar apoyar a los trabajadores y estudiantes y a resolverlas. Para eso básicamente las utilicé. Todas estas horas que se justificaban eran adicionales a las horas que ya por ley tenían de acuerdo a la ley de libertad sindical. Él tenía 20 horas para dictar clase, tenía 10 horas los miércoles y 10 horas los jueves. De modo que cada vez que Slamovich faltaba y presentaba los certificados el mismo día de la clase, dejaba a 5 grupos sin clase. O sea, más de 100 estudiantes se quedaban sin su clase de historia. Más de 100 estudiantes se quedaban sin su clase de historia. De hecho, la exdirectora del Liceo 1 de San José asegura que en 2016 Slamovich presentó certificados para que le justificaran 110 horas de inasistencias. Y yo lo conversé con la inspectora de institutos y liceos. Eso fue a fines de 2016 e hice el planteo en Jurídica. Jurídica me respondió que era muy tarde ya, muy terminándose el año y que bueno, que lo dejara así. Al año siguiente, la situación se volvió a plantear. En paralelo, yo había buscado en la página de FENAPES, la página de CODICEN, CESEU, ese convenio y no lo había encontrado. También le había preguntado a la inspectora no lo conocía. Yo armé documentación, un oficio y lo elevé en tiempo y forma a Jurídica del Consejo. La directora Arnejo elevó la consulta el 23 de marzo de 2017. El expediente entró a circular burocráticamente por las oficinas de secundaria y en un acta de una reunión bipartita entre el Consejo y FENAPES del 6 de junio de ese año se dejó constancia de que Slamovich entendía que la denuncia de Arnejo se trataba de persecución sindical, algo en lo que insistió este año cuando el tema tomó estado público. Acá hay una campaña de desprestigio y una clara persecución sindical contra la FENAPES y contra nosotros en particular. Pero el expediente siguió su curso y se le planteó a Slamovich que evacuara Vista, cosa que no hizo. El 17 de julio de 2017, la abogada de secundaria Jimena Morales concluyó que no existían fundamentos para justificar las inasistencias del vicepresidente de FENAPES al amparo del artículo 7010 del Estatuto del Funcionario Docente. Y 2 días después, la Sala de Abogados respaldó la resolución. Sin embargo, a pesar de que el área jurídica de secundaria confirmó que las faltas de Slamovich no estaban justificadas, el expediente se terminó archivando. Efectivamente, el 26 de julio de ese 2017, el expediente se archivó y se dejó constancia de que tras un diálogo con el inspector de institutos y liceos, Jorge Barrera Preliasco, las faltas de Slamovich serían justificadas teniendo en cuenta un acuerdo alcanzado entre FENAPES y las autoridades de secundaria en una reunión bipartita ocurrida 9 días antes, aunque no se informó el detalle de ese acuerdo. Secundaria, en vez de investigar como debe hacer todo jerarca público cuando tiene conocimiento de una irregularidad, tamaña irregularidad como esta, miró para el costado, apañó la situación y buscó la forma de justificarle las faltas a Slamovich y se las terminó justificando. Porque otra de las características de aquellos años en secundaria es que había un cogobierno. Y ahí el sindicato planteó de que había una persecución sindical contra Slamovich y que tenían que justificarse esas faltas. Y después, cuando se deliberó en el Consejo, la consejera docente de FENAPES dijo que, como era un dirigente nacional, pese a que los muchachos iban a perder clase, había que justificarle las faltas. ¿Eso quién lo dijo? Isabel Jauregui. Pero el vicepresidente de FENAPES era una máquina de faltar. Según la directora Arnejo, a las 110 horas que se le justificaron irregularmente en 2016, se sumaron 146 horas en 2017. Pareciera que lo único que interesaba era complacer los intereses del sindicato.
De todas formas, a fines de agosto de 2017 se dio una ríspida reunión entre secundaria y FENAPES. El gremio presionó para que el Consejo justificara las inasistencias y la directora Celsa Puente mantuvo abierta la discusión del tema, aunque acotó que le parecían un exceso la cantidad de horas de inasistencia que llegaron en los listados presentados por el sindicato. Celsa Puente al principio expresa algunos reparos, pero claramente después termina justificando todas esas inasistencias. Es más, Celsa Puente cuenta en una de las actas del Consejo que le consultó a José Olivera, secretario general de FENAPES de la época, si había alguna norma que permitiera la justificación de todas estas inasistencias, y Olivera le dijo que no. De modo que el Consejo de Secundaria era absolutamente consciente que estaba violando la normativa al respecto. El Consejo de Secundaria era absolutamente consciente que estaba violando la normativa al respecto. Pese a ello, para complacer el pedido sindical, autorizaron y justificaron todas estas inasistencias. Había pedido una entrevista con la directora general, Celsa Puente, y bueno, cuando ella trajo el expediente que había pasado a archivo, lo hizo traer por su secretaria a la mesa donde estábamos conversando, me dijo que no podía, no vayas a justificar ni una falta más, Miriam, por este formulario, porque tú vas a tener un problema. No vayas a justificar ni una falta más, Miriam, por este formulario, porque tú vas a tener un problema. Ella estaba reconociendo implícitamente que eso estaba mal. Ciertamente, en el proceso de la investigación que hizo el diputado Schifani, uno viene a saber que el Consejo estaba considerando el tema, que lo habían considerado, que no sabían lo que iban a hacer, que Puente reclamaba que además de las inasistencias de Slamovich le había presentado FENAPES una larga lista, que el consejero Javier Landoni decía que era un problema político y que luego terminó la consejera Isabel Jauregui guardándolo en un cajón. A uno le da rabia, le disgusta y siente como que fue traicionado, porque en realidad por frente te decían una cosa y ellos por detrás estaban negociando otra. Finalmente el Consejo de Educación Secundaria fue aún más allá y aceptó un planteo de FENAPES de justificar irregularmente las inasistencias de todos sus dirigentes por actividades de formación sindical, convocatorias del PIT-CNT, reuniones bipartitas de trabajo o asistencias al Parlamento. Y Celsa Puente determinó que las inasistencias se pasarían a justificar desde el Consejo y no ya en los liceos. Claramente hay responsabilidad de todo el Consejo, pero particularmente Landoni, fue uno de los que más cobijó la situación y en algún momento llegó a plantear de que no se podía filtrar todos esos temas que estaban discutiendo en el Consejo, porque si no sometían a los docentes al escarnio público y había que protegerlos. Y después señaló de que lo que estaban haciendo era un acto político, absolutamente consciente de que no era un acto jurídico porque no había norma que lo ampare, sino que era una decisión política de justificar lo que las normas no permitían justificar. De todas formas, para el caso de Slamovich, el consejero Landoni propuso que el docente recuperara las excesivas horas perdidas dictando clases de apoyo desde septiembre hasta el final de los cursos de 2017. Landoni era uno de los que operaba, dialogaba con Slamovich. Landoni es quien le termina proponiendo a Slamovich un mecanismo para reponer esas horas, absolutamente absurdo, al que Arnejo se opuso, porque lo que se planteaba era que de septiembre a noviembre se dicten 10 clases de recuperación a contrahorario. Los cursos eran de mañana y Slamovich planteaba ir los jueves de 6 a 8 de la noche a ayudar a aquellos estudiantes que tenían que recuperar, lo que era absolutamente absurdo porque el 90% de su clase había promovido. Y era un esfuerzo para los chiquilines. Y era un esfuerzo para los chiquilines que muchos venían del interior del departamento de San José. Si tú juntas la cantidad de horas, es casi 2 meses que no hubo clase. El perjuicio en ese caso siempre es para el alumno, porque evidentemente que el acto educativo tiene que tener continuidad. Pero si habla de 140, parece que fuesen 140 días, cuando en el año hay 180 días de clase. Acá son 101 horas, esto es documento.
documento, y si hay más, mintió la directora, porque acá habla la exdirectora de 101 horas. Y si bien el Consejo de Educación Secundaria tiene registradas 101 horas justificadas irregularmente por Slamovich en 2017, lo cual ya es mucho, la exdirectora Arnejo ratificó a Santoiseña que ella documentó 146 horas ese año. Pero Slamovich no solo pretende desmentir a Arnejo, sino que también anunció que llevará el caso a la justicia. Me gustaría que el diputado Schifani, por ejemplo, sacara sus fueros y vayamos juntos a la justicia. Voy a hacer denuncia penal por injurias, porque se me ha tratado de delincuentes, se me ha tratado de infames. La administración está haciendo una casa de brujas. Sí, casa de brujas. Mira tú, decir la verdad y llamar a responsabilidad a un funcionario para que venga a dar clase a sus alumnos, ¿es persecución? ¿Es acoso? ¿Cómo el 1 de mes van todos al cajero a cobrar el sueldo? Si a ti te pagan un sueldo, trabajalo. Con el cambio de gobierno, las actuales autoridades de secundaria están llevando adelante una investigación administrativa, mientras que en el Parlamento se formó una comisión investigadora. ¿Por qué? Porque se sospecha que Slamovich no fue el único que presentó certificados irregulares para justificar inasistencias. No era el único que entregaba esos formularios, pero era el que más lo hacía. Sí, habían unos cuantos más integrantes del sindicato, ¿verdad? ¿Pero que eran una decena o menos? No, menos de 10, pero presentaban también ese formulario. Y de manera mucho más acotada. No, por supuesto, sí, más esporádico. ¿Gente que estaba por debajo de la línea de él dentro del sindicato? Ah, claro. Nosotros estamos convencidos de que la presentación de estos certificados era una práctica extendida. Entonces hay una actitud, yo diría que de planificación grupal. Lo dice la propia Celsa Puente en las sesiones del Consejo, en donde habla de largas listas que le remitió FENAPES de docentes en la misma situación de Slamovich. Ahora, como abogado te digo, yo creo que hay hechos con apariencia delictiva. Y seguramente de la investigación, porque todavía quedan muchos cabos sueltos por atar, mucho por indagar, mucha información por conocer, puedan surgir otros. De modo que una de las derivaciones de la comisión investigadora puede ser la remisión de los antecedentes a la justicia penal. De hecho, hay presentación de documentos falsos. Ese es para mí un elemento categórico y determinante. En este sentido, fuentes de secundaria revelaron a Santoiseña que un ex dirigente sindical de FENAPES, Mario Bango, presentó reiteradamente el mismo formulario que Slamovich para justificar faltas por actividades sindicales. Este es el liceo de Villa Rodríguez en San José, donde también se presentaron formularios truchos para justificar la inasistencia de docentes que pertenecían al sindicato. Pero cuando consultamos a Bango, dijo no acordarse de lo ocurrido en 2015. Yo integré el ejecutivo de FENAPES en el año 2005 al 2007 y 2013 al 2015. Tenemos información de que tú entregaste esos formularios donde pedías licencia, que se te validara por el 7010 del Estatuto de Docentes al licencia. Sí. Bueno, lo del tema del artículo 7010, según yo recuerdo, era aparentemente un convenio que estaba entre la CESEU y el CODICEN de la época, que en realidad son para hechos puntuales por el día. El 7010, si tú vas a la letra fría, no cubre eso. Se estilaba a dar esos certificados como una manera de justificar que había una bipartita y, bueno, no coincidía con lo que tú habías liberado de los grupos y tenías clase y tenías que faltar a la clase, ¿no? Entonces vos los entregaste, esos formularios. Honestamente, sí. No recuerdo haber entregado, pero digo, se habrán entregado como un justificativo de las reuniones. En contrapartida, muchas veces lo que se presentaban eran asistencia a reuniones de comisión de profesionalización docente. Pero vos no recordás haber presentado nunca uno, porque a mí me dijeron por que... 7010, francamente no recuerdo. Recuerdo haber presentado certificados de asistencia a determinadas sesiones al Ministerio de Trabajo, a la comisión de profesionalización docente que se hacía en el CODICEN, que yo era el delegado de FENAPE, a las bipartitas. Y
¿Y te justificaban esa licencia? Sí, claro. La información que nosotros tenemos, por eso te lo pregunto por quinta vez ya, es que después de Slamovich, el que presentaba más horas por ese mismo artículo, de la misma forma que Slamovich, eras vos, y que fueron decenas. Bueno, que te las muestren. Pedirá que las muestren. ¿Pero vos alguna pediste? Yo honestamente no recuerdo. Pero está, dejemos abierta ante la duda. Y si vos tenés la del artículo 10, yo quiero ver, porque mirá que, ya que no quiero pensar que lo hayan falsificado, ¿no? Pero no quiero ver. Pero Rodríguez justamente no presentaba certificados y tenía todo, había ordenado de tal manera para yo poder, sobrecargaba los horarios para poder ir los lunes a la mesa, ahí tuve licencia sindical, ahí te pasaron mal el dato. Pero a nuestras manos llegaron esos formularios presentados por Bango que confirmaron las versiones iniciales de las fuentes. Y contrariamente a lo que alega, estos certificados truchos fueron presentados en Villa Rodríguez, aunque las autoridades de la educación están rastreando más formularios en el marco de la investigación administrativa que se está llevando a cabo. Pero siguiendo con Mario Bango, este ex dirigente y docente de biología también tuvo un sumario en el año 2010 porque daba clases en la cárcel de Cabildo. Una tarde, una agente lo encontró subiéndose el cierre del pantalón con la camisa por fuera frente a una reclusa que se puso nerviosa y que luego confesaría que le estaba practicando sexo oral. Vos tuviste un sumario por una denuncia de una situación de un encuentro sexual en la cárcel de Cabildo, con una presa. Sí, un sumario sin investigación administrativa previa. Año 2010 se hizo una denuncia, yo por supuesto dejé que investigaran. El sumario se transformó en una investigación y no se encontró nada porque no hubo nada. Estuve separado los 6 meses, me la banqué, no me victimicé y finalmente volví a secundaria porque no hubo nada. ¿En qué quedó el sumario? Que nada, que no hubo forma de comprobar absolutamente nada y yo seguí trabajando. Me reintegraron el medio salario correspondiente a los meses que estuve suspendido. Esa fue un ajuste de cuenta de quien entonces era la presidenta del Consejo de Secundaria, Alex Massey, por todo lo que se hizo en Playa Pascual, que fui yo la cabeza visible. Bango se refiere a una ocupación de 3 días del Liceo de Playa Pascual y asegura que eso enojó a las autoridades de la educación de la época. Y evidentemente después me las cobraron. O sea, vos decís que el gobierno en aquel momento te quiso, fue una vendetta del gobierno. Sí, claro, persecuciones hubo todas. A ver, con gobiernos del frente, en mi caso es uno, pero conozco otros casos también. Con respecto a la denuncia de abuso sexual, el sumario concluyó que no había pruebas fehacientes, a pesar de que la reclusa ratificó en su declaración que le había practicado sexo oral a Bango y que no había hecho más que eso porque no tenía preservativo. Pero sí se entendió que había indicios y presunciones de que el hecho había ocurrido. La intención era sacarme a mí, fue en la cárcel de Cabildo que hicieron eso. De todas formas, lo único que se hizo fue una anotación en el legajo de Bango porque se le reprochó que no hubiera comunicado el hecho cuando fue interrogado en la cárcel de Cabildo. Qué lindo todo, ¿no? Completito el equipo. Vos sabés que la gente de FENAPE se está tuiteando en estos momentos contra la señora Amaral y Santiseña, así que Patricia, te estoy pasando la captura para que en unos minutos lo veamos. Con todos los problemas que hay en la educación, ¿no? Los niveles de aprendizaje lamentables de nuestros alumnos, y bueno, y uno descubre que ha habido dirigentes, autoridades también, porque esto fue en connivencia entre los dirigentes sindicales de FENAPES y las anteriores autoridades de secundaria, comandadas por Celsa Puente, para truchar las justificaciones, esas inasistencias y después dejar todo tapado, ¿no? Y eso es lo que se está destapando ahora. Con numerosas faltas a dar clases, pero también, como veíamos, graves denuncias de acoso sexual. Sí, en el caso del sumario y la investigación a Bango por la denuncia de un encuentro sexual con una reclusa, el docente, bueno, alega que fue una vendetta por su actividad sindical. ¿Qué prueba puede haber de un acto que se da entre 2 personas, sexo oral, más que el testimonio de la mujer, que una reclusa de Cabildo, pero además, que dice, este señor me hizo practicar el sexo oral? Está atribuyéndole primero una actitud fascista y una operación al gobierno que empieza por un agente de segunda de la cárcel. Porque la policía que la encuentra, involucra al director de la cárcel, de ahí pasa a las autoridades de secundaria y si pergeniaron todo eso, al final termina saliendo mal porque lo archivan.
Claro, claro. Entonces, es un poco que la operación, entonces les habría salido un poco mal, ¿no? Sí, sí, no solo es el modus operandi de mandarse la metida de pata, sino después el no reconocerlo, por supuesto, el pretender taparlo y dar vuelta a la tortilla poniéndose ellos como las víctimas. Sí, además acá la reclusa, bueno, confesó 2 veces, ¿no? Habría que ver qué intención tendría ella de perjudicarlo. Incluso en la segunda oportunidad que ella va a declarar, dice que ella no le quiere causar problemas al profesor. En realidad no tenía problemas con él, pero bueno, había tenido que confesar la situación ante la autoridad carcelaria, ¿no? Bueno, siguiendo con los sumarios por denuncias sexuales, hubo otro implicado en el caso de las faltas de Slamovich, que también tuvo un proceso liviano, ¿no? Sí, lo vimos acá en el informe que el inspector de institutos y liceo Jorge Barrera Preliasco aparecía mencionado como uno de los operadores en la solución para que Slamovich Sí. no se le sancionara, y le terminaron además después haciendo dar algunas horas de apoyo. ¿Y qué pasó con este señor? Jorge Barrera Preliasco tuvo un sumario por una denuncia de la directora y la subdirectora del liceo de Ismael Cortinas en Flores. Las denuncias de la directora eran por un abuso de autoridad, y las de la subdirectora fueron por acoso personal. Acá hay un dato que es interesante. Insinuaciones, Sí. y por haber ido a visitar este liceo 73 veces en pocos meses. Qué obsesión de este señor inspector con ese liceo, 70 y pico veces. O sea, la subdirectora denuncia que había algo que estaba border con el acoso. Sí, se estableció que Barrera Preliasco tuvo comportamientos y comentarios que no se ajustan a las conductas debidas. Eso. ¿Y cuál fue la dice el sanción informe. que se le aplicó, me imagino? Bueno, una anotación en el legajo. No pasa nada. No había pruebas fehacientes, pero le advirtieron que la reiteración de la situación podría acarrearle sanciones mayores, con lo que sabían que había ocurrido algo que no debía pasar, porque si no, no le harían una advertencia. Vamos al tema central del informe, que es esto de faltar a dar clases. La directora del Liceo San José habla clarísimo, no se da cuenta. Ella sí tiene la vocación, ¿no?, de que los chiquilines estudien, que aprendan, y dice, ¿y esto van a cobrar? Y resulta que faltan, porque hay cosas donde es lógico y está justificado que falte el docente si es dirigente sindical, pero estas no encuadraban en el caso. Sin embargo, hicieron pasar gato por liebre. Y acá entrevistamos a uno de ellos, Bango, ¿no?, que hay que reconocer que te dio la cara, pudiste entrevistarlo por Zoom, y te decía, bueno, que te las muestren, ¿no?, esas certificaciones. Porque a mí me habían dicho que estaban. ¿Y es esto que tenemos acá? Y sí, me habían dicho que estaban y que fueron reiteradas. Yo hablé con fuentes de secundaria. Claro, vos y me tenías habían esta dicho. información. Entonces, yo le pregunté primero cuando le hice la entrevista y él me decía, si la encontré, que te la muestre. Hasta que encontré unas cuantas. Se deja constancia de Mario Bango, participó en actividades encomendadas por el Comité Ejecutivo de FENAPES, las mismas se desarrollaron los días 4 y 5 de mayo, se expide la presente a su efecto de ser presentada ante el Liceo Villa Rodríguez, se solicita la justificación de la inexistencia según el artículo 70-10 del Estatuto de Funcionario Docente, de acuerdo al convenio tal, ese convenio que... Sí, y lo firma parece que una no existía. autoridad de FENAPES. Bueno, ¿qué te dijo él cuando le dijiste, bueno, que te la muestre? Me la mostraron, acá está. ¿Qué sí, pasó? que lo que se me dio, el que me la dio debe ser bastante kamikaze, porque si se descubre que me la dio lo van a rajar, puede haber además demandas civiles y penales. O sea, el problema es que me la dieron y no que están. No, muy fuerte. Y me dijo que habría que verificar si esto está acompañado de algún otro formulario que ratifique. Bueno, yo lo que digo es que las autoridades secundarias están investigando esto y están recabando estos documentos. También Bango relativizó que las horas perdidas de clase fueran tantas, ¿no? Como sí, decía. lo mismo que dice que Slamovich, ¿qué van a decir? Uy, fueron algunas horas, no son tantos días. Bueno, ¿Qué van a decir? Claramente queda de lado lo fundamental, lo que debería ser la vocación docente. Claro, porque lo que llama la atención es que para ellos es más importante ir a una reunión sindical que dar clase. No encuentran un suplente para la reunión sindical, porque al fin y al cabo es un tema de poder. Tienen que estar en esas reuniones sindicales. Si no están en la clase y bueno, y se recuperan las horas de otra manera y otra vez. No solo las reuniones sindicales, los congresos también parecen ser muy importantes. Sí. Tenemos un caso. Sí, hubo un caso en el año 2017, se hace un congreso de FENAPES en las termas del Arapey, una semana antes de que terminen los cursos, y se decide pedirle, y la autoridad de secundaria acepta, justificarle las faltas durante unos días a 250 docentes por el artículo del Estatuto Docente 78, que es parecido. El 78 dice que se justifican por la realización de cursos
que guarden relación directa con la función docente y que se programen oficialmente, o sea, que los programen secundarios. Concederá estos casos de licencia siempre que el desarrollo de aquellos impida atender la función docente. ¿Qué pasa? No era una actividad sindical, no era una actividad encargada por secundaria. Claro. Más allá de que en secundaria hubiera un cogobierno de sindicatos y autoridades. Una más entonces, ¿no? Sí. En un congreso años atrás, en 2013, también podemos ver cómo Slamovich hablaba de abusos de licencias sindicales. ¿No? Esto es un informe de la Comisión Fiscal sobre aquel congreso del año 2013. Pero, déjame explicar. Slamovich, ¿no? Slamovich es el vice de FENAPES. Es el vice de FENAPES. Es el principal acusado, ¿no? Con esta cantidad de horas que faltó y que justificó irregularmente. Que dicho sea de paso, ¿sigue siendo vicepresidente de FENAPES? Sigue siendo, dio un paso al costado para que se sustancie la investigación, pero el cargo no lo perdió. Bueno, pero él hace unos años hablaba de abusos de las licencias sindicales y aquí lo vemos en esta nota, ¿no? Un informe de la Comisión Fiscal sobre el congreso que hubo de FENAPES. Se realizó a pedido del Comité Ejecutivo una reunión con su miembro, el profesor Marcel Slamovich, a propósito de una nota donde renunciaba a su licencia sindical, manifestando que se debía a que los miembros de este Ejecutivo realizaban abusos de estas, quedando aclarado, y capaz que está hablando de cinismo, ¿no sería? No creo, ¿no? Creo que le estaba tirando palo a alguna línea mayoritaria dentro de FENAPES. De otra corriente. Quedando aclarado en esa reunión por el profesor que sus dichos no apuntaban al no uso correcto de esas licencias, sino que para la militancia sindical no se necesitaban las mismas. No se necesita licencia. Bueno, el pez por la boca muere, dice uno, ¿no? Claro. Obviamente, perdón, vos procuraste entrevistar a cada uno de ellos, al señor Slamovich. A Slamovich lo llamé, me dijo que como hay una investigación administrativa, él ya tuvo que ir a declarar 2 veces, no podía hacer declaraciones porque hay un secreto sumarial ahí adentro. Lo También mismo me dijo Landoni. ¿Intentaste hablar con las autoridades secundarias de aquel momento, Javier Landoni? Llamé a Landoni, que está acusado de encubrir políticamente, me dijo no tenía problema, pero que estaba siendo investigado en un sumario. Y perdón, ¿y el actual presidente de FENAPES? Primero también te digo que llamé a Celsa Puente. No, Celsa Puente te quiero decir algo ahora, pero vamos en orden porque José bien. Olivera, presidente de FENAPES, me acuerdo que fue el domingo pasado que lo mostramos, ¿te acordás? Que estaba con micrófono en mano hablando de este gobierno homicida por la muerte de coronavirus. Para el final tu tipo sale a los medios, ¿no? Lo vimos ahí y ¿le pediste nota? Ese mismo día le había mandado un mensaje para pedirle nota. Fue el día del paro general que hubo, entonces me dijo que estaban actividades sindicales. Entonces dije, bueno, lo comprendo, hablamos después. Y después ya le escribí y no me respondió nunca más. Bueno, tus amigos de FENAPES en este momento están subiendo a Twitter un mensaje. ¿Podemos ponerlo a continuación? ¿Qué es lo que dicen? Ahí estamos mirando. En estos momentos, Alejandro Amaral está presentando un informe que continúa la persecución sindical. O sea, vos estás persiguiendo a los sindicalistas. La persecución sindical se va adelante por el diputado Felipe Esquipane y algunos medios de prensa. Lo curioso es que Amaral ya hizo el juicio hace más de un mes. Y que ponen acá, un mensaje tuyo que habías puesto en mayo. Corruptos, cómplices y cobardes, todos juntos en la misma coctelera. Una opinión después de haber leído una nota del diario El País. Una nota del País donde estaba gran parte de esto que estamos denunciando. Y después salí a recoger toda la información. O sea, FENAPES, no sé quién es el community manager de FENAPES, pero que vaya a tomar la sopa porque la verdad no me va a venir a enseñar a mí a cómo hacerlo. Que hable con José Olivera y que le explique cómo Olivera arrugó como frenada de gusano, porque no nos quiso dar nota. Yo soy hijo de docentes, mi madre fue docente toda la vida, mi padre también, aunque no era su actividad principal. Mis padres hicieron paro cuando lo tuvieron que hacer, hicieron huelga cuando lo tuvieron que hacer. No tiene nada que ver esto con la actividad sindical. Esto tiene que ver con denuncia de abusos por parte de dirigentes sindicales que después no salen ni nada. Tus padres eran docentes. El presidente de FENAPES, José Olivera, es docente no titulado de historia. Y no solo eso, él confesó que no le gusta dar clases. O sea, el presidente del sindicato de los docentes confesó públicamente, hay una nota del diario El País, le preguntan, ¿le pesa ser uno de los principales dirigentes? No siempre estuve a favor de la titulación. Una cosa es que no lo quieras hacer y otra es que no lo puedas hacer, que es lo que me ocurrió. Yo cursé historia en los años 90 por tema vocacional. Me encanta la historia, pero no me gusta enseñarla. Después de esto, ¿qué puedes esperar? O sea, el presidente del sindicato de los docentes, a mí no me gusta dar clase. Y obvio, a todos le va a gustar cualquier otra cosa menos dar clase. Y la prueba está lo que estamos viendo acá. A confesión de parte, relevo de prueba. Eso en cuanto a FENAPES. No te dio respuesta Olivera. Celsa Puente. Me clavó el visto. ¿Te clavó el visto? Claro, porque
O sea, son jerarcas que pierden aquella noción de que son funcionarios públicos y tienen que dar la cara, incluso que cuando no esté, tienen que responder por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Bueno, con Celsa Puente habíamos tenido algunos roces, escrimallos, como sea, en un informe que habíamos hecho por gente que había acomodado esa, ¿no? Sí, parientes de esa, gente cercana. En el 2018 habíamos hecho un informe sobre el estado de parentela, donde íbamos con intendentes, con jerarcas de todo tipo, y con dentro de Tabaré esos, Vázquez. Sí, de todo. El todo. chofer Entre de ellos estaba, se había denunciado el caso de un chofer de Landoni, que era su cuñado. No había ilegalidad, pero le pedimos una entrevista y queríamos que nos explicara. Y en el caso también la pareja de un sobrino de Celsa Puente, que le había acomodado, que parece una relación muy larga, pero en realidad tenían una cosa muy cercana. No nos dio pelota. Hay un docente que me está escribiendo en este momento, yo lo conozco muy bien, profesor de filosofía, Pablo Romero, y que daba testimonio de algunas cosas que estaban pasando en la educación. Y en aquel momento Celsa Puente inició una suerte de caza de brujas contra él y otros docentes porque habían hablado con santo y seña, dando testimonio de lo que pasaba en las aulas. Y me escribe, no te olvides que Celsa Puente no activaba denuncias contra los sindicalistas que faltaban, como vimos, ¿no? Pero sí se encargaba de perseguirnos a los que denunciábamos justo en santo y seña la violencia que se vivía en algunos liceos. ¿Te acuerdas de ese tipo de denuncias? Sí. En particular contra colegas. Y Mieres la terminó citando al Parlamento como consecuencia de michos en tu programa y bueno, y unos tweets muy agresivos que había mandado. Sí, ¿no? Era agresivo en Twitter, Celsa Puente. Bueno, hay que decir que obviamente en el Uruguay hay todo un problema con el tema de abusos de funcionarios públicos y con las licencias médicas. Brevemente, porque nos queda un minuto. Acá en Santo y Seña, Isaac Alfi nos había anunciado que iba a revelar un informe donde relevó las causas de faltas de faltas. Sí, bueno, hubo unos casos, a grosso modo, el 25% de las personas en el Estado que piden licencia lo hacen por más de un mes. La mayoría de los días de licencia pedidos son los lunes. ¡Qué casualidad! Cuando elegís para enfermarte, y sí, imagínate, cómo está el día, y hoy me enfermo y mañana no voy, mirá los lunes. La mayor parte de las faltas sean los lunes. La ANEP tiene un problema de falta similar, el 25% falta por más de un mes, y también dio cuenta de que el ausentismo, las certificaciones aumentaron de 26% a 40% en los últimos 5 años. Pero, bueno, se nos acabó el tiempo y estos números son elocuentes, los podemos profundizar después, pero dan cuenta, ¿no?, de algo que evidentemente tiene que ver con mal que está dentro del Estado, de gran parte del funcionario público y también de los docentes.